Cuando el alma busca un cuerpo para encarnar, está de verdad proyectando un montón de funciones, experiencias y situaciones para obtener este aprendizaje. Pero a partir del momento en que entras en un cuerpo con una total amnesia de una matriz de control que te limita en todo, el alma pierde el enfoque, pierde la percepción real de lo que vino a hacer aquí por culpa de la llamada matriz de control. ¿En qué queda atrapada el alma? En la red orográfica reencarnacional. Entonces, nuestra ruta de reencarnación dentro del proceso de Orión ya lleva una matriz de control de las diferentes razas y civilizaciones de los últimos 8 a 9 mil millones de años del conteo terrestre. Bienvenido. Yo soy Humano Luz 999. Desde la red neuronal del alma acoplada al nivel físico, que va a crear una tendencia en tu llama trina, una frecuencia por resonancia, de atraer o no atraer personas positivas a tu vida. El factor de atracción de tu campo electromagnético está asociado al gradiente cognitivo psíquico que tiene el alma, remanente de vidas anteriores y experiencias previas con el cuerpo fisiológico actual que utiliza, generando un campo de resonancia y por ende un campo de atracción o repulsión. Esto significa atraer a personas buenas o malas a tu vida. ¿Por qué? Porque ya tienes ese patrón metabólico en ti, reminiscente de vidas pasadas del alma, además de la información del cuerpo. El cuerpo también puede tener una información remanente hereditaria de familia, de padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que pueden definir el atractivo de las cosas buenas o malas para ti. Inclusive las llamadas maldiciones familiares encajan en este patrón. Entonces, de acuerdo con esa red cognitiva del alma, esto puede generar una programación reencarnacional, una programación de la futura encarnación que el alma necesita para transmutar o limpiar algo. Pero cada vez que encarnamos, perdemos la memoria, ¿entiendes? Entonces, vamos a hacer el rescate sin darnos cuenta de ello. ¿Dónde ocurre el rescate? Cuando estás fuera del cuerpo, durmiendo, que estás en el cuerpo astral, que está más cerca de la red neuronal del alma, mientras que el cuerpo físico no tiene conexión, no tiene ninguna conexión con eso. Una eventual programación reencarnacional de nuestra alma, que nuestra alma quiere tener una experiencia reencarnacional, puede provenir de una forma remanente, de una experiencia anterior que dejó algo pendiente. Y si quedó algo pendiente, puede ser positivo, negativo, puede ser que simplemente faltó algo, yo quiero algo más. Ella intentará encontrar un cuerpo nuevo que complemente aquello. Esta es la condición ideal. Pero debido a la matriz de control y a todos los procesos de aprisionamiento planetario en el que vivimos aquí, muchas veces el alma no puede encontrar un cuerpo que haga ese cierre, porque muchas veces el proceso de reencarnación es compulsorio dentro de la matriz de control. Y ahí es donde acabamos reencarnando, quedando presos en los hologramas y al proceso compulsorio de sufrimiento, de fricción. De ahí nuestra incompatibilidad con el cuerpo y con la familia que tenemos. ¿Qué busca el alma? Conocimiento, comprender nuestras experiencias, comprender nuestra capacidad co-creadora, formas de pensamiento, formas de sentimiento. Es esto lo que el alma busca, tener este aprendizaje, tener esta capacidad de ser un Dios co-creador. Así que para que yo sea un Dios co-creador, o todos nosotros, tenemos que tener experiencia, tenemos que comprender cómo se procesa esto, cómo esto realmente se llevará adelante para cada uno de nosotros. Cuando el alma busca un cuerpo para encarnar, está de verdad proyectando un montón de funciones, experiencias y situaciones para obtener este aprendizaje. Pero a partir del momento en que entras en un cuerpo con una total amnesia de una matriz de control que te limita en todo, el alma pierde el enfoque, pierde la percepción real de lo que vino a hacer aquí por culpa de la llamada matriz de control. ¿En qué queda atrapada el alma? En la red orográfica reencarnacional que se llama matriz de control de Orión, de los pleidianos, de los terrestres.
Así que la Tierra atrapada, Orión, es una sola cosa. La historia de Orión, la historia pleidiana, la historia nibiruana, la historia Anunnaki, la historia de casi gran parte de las civilizaciones estelares, viene de Orión. Entonces, nuestra ruta de reencarnación dentro del proceso de Orión ya lleva una matriz de control de las diferentes razas y civilizaciones de los últimos 8 a 9 mil millones de años del conteo terrestre, por no decir 10. Este historial tiene cosas maravillosas, tiene cosas no tan buenas y hubo la gran guerra de Orión en 3 etapas diferentes. Así que participamos en este orden necronacional con momentos muy buenos, momentos no muy buenos y momentos catastróficos, por lo tanto generando en nuestra red neuronal del alma información de todo tipo donde algo quedó abierto para ser rescatado, entonces nuestra alma buscaba un nuevo cuerpo, un nuevo anfitrión, para complementar y cerrar este pendiente. En la condición ideal, en 3 o 4 encarnaciones lo resuelves. Pero en una condición donde no hay memoria, donde hay planetas en cuarentena y sociedades atadas a tecnologías de clausura cognitiva, como es el caso del ajustador de pensamientos, te quedas atrapado en el ciclo reencarnacional sin el mínimo de conciencia. Así que tenemos millones de almas atrapadas sin conciencia dentro de ellas mismas, creando un bucle reencarnacional permanente. No es solo en la Tierra, es en toda la constelación de Orión, Sagitario, Perseo, la Vía Láctea entera. Si tomamos otros sistemas galácticos como los de Naosh o Theta, hay varios procesos repetitivos y aprisionamiento de clausura neural. La conciencia queda atrapada en la red neural cibernética de los llamados ajustadores de pensamiento, que fueron inseridos en los clones pleiadianos de Orange, Nordia, Tuban y Rigel, generando el proceso reencarnacional forzoso. ¿Qué es un ajustador de pensamiento? Decimos, es un maestro y tal. Sí, es un maestro y tal, eso para facilitar. De hecho, allá arriba, el ajustador de pensamiento es un implante con una red neural que induce al alma a estar siempre vinculada a ese programa reencarnacional. Un ajustador de pensamiento es un implante neural usado en las estructuras biológicas para conseguir extraer el alma. Es una tecnología Lanonandek que permitió que el alma se superpusiera en algunas estructuras biológicas y permaneciera allí atada a la experiencia después de irse, ¿no? Caligastia accedió a esta tecnología, el llamado Caligasto. Y entonces empezó a usar y manipular el ajustador con los clones que Pléyades tenía durante la Gran Guerra. Fue ahí que hubo el conflicto con Toranc, porque Toranc no quería usar el ajuste de pensamiento como una forma de reencarnación obligatoria. Pero para los pleiadianos era interesante mantener el volumen de soldados, el volumen de flotas para un eventual enfrentamiento reptiliano-insectoide. Había divergencia de intereses, por eso Toranc se marchó y creó su estructura en Aldebarán de Tauro. ¿Qué acaba pasando? El ajustador de pensamiento, él existe como un gran implante neurológico que retiene la red neuronal del alma al cuerpo fisiológico. Punto. Y crea un holograma aleatorio, sin fin. Tenemos que entender que existen rescates de orden personal, ¿sí? Y de orden planetario. Son 2 cosas distintas. Una son tus cuestiones personales ligadas a la Tierra o a la Federación Sistémica o a la Alianza Galáctica y así sucesivamente, y las otras son de naturaleza planetaria. Pero también puede involucrar cuestiones planetarias de la Federación, por ejemplo, Arcturiana, Federación Nordiana, Federación Graciana, y así sucesivamente. Entonces esto es muy relativo a cada uno de nosotros. De ahí la diversidad de atribuciones que acabamos asumiendo en nuestro proceso de verticalización, en las diferentes etapas de nuestro crecimiento personal. Entonces es importante que entiendan que cada uno de nosotros tiene una jornada en la llamada ruta encarnacional, que no es exactamente igual, es similar pero no es igual. Muchos de nosotros nos encontramos en esta ruta encarnacional. Nos encontramos con parejas, amigos, maridos, esposas, gatos, perros, como decimos y demás, pero no siempre el proceso es idéntico, puede ser similar.
Así que la carga de estas informaciones, desde un punto de vista afectivo y emocional, tiene un peso diferente para cada uno de nosotros. Para algunos es una cuestión más analítica, para otros es una cuestión más emotiva. Así que eso vamos a tener que empezar a aprender en nuestras meditaciones, más aún porque Yaverim nos va a exigir de verdad en este proceso de limpieza. Cuando normalmente tenemos cuestiones a resolver en el plano astral que tenemos, los llamados templos, los hospitales extrafísicos, para trabajar con la accesibilidad, con la parte clínica de la gente que está internada, gente que acaba de desencarnar y ni siquiera sabe que desencarnó. Entonces trabajamos en un astral medio alto, acorde a la frecuencia que estamos buscando, que puede resonar con nosotros o no, o puede ser ambas, puede ser que tú también trabajes en el umbral. Todo va a depender de lo que tengas para ofrecer en ese trabajo, de lo que tengas que aprender en ese trabajo y de lo que realmente te haga despertar, te haga crecer como ser, como alma, como conciencia. Lógico, no traemos esa conciencia al plano físico de una manera inmediata, hasta porque existen bloqueos, no recordamos 3, 2%, 1%, 5%, según cada uno, de lo que tuvimos en progresión astral, que llamamos sueños que a veces no son ni muy claros ni muy nítidos, ¿cierto? Pero dentro de ese umbral, ¿qué accedemos normalmente? Tenemos las burbujas del satanismo, donde la gente hizo pactos satánicos con el llamado diablo, demonio, toda esa historia que son sectas religiosas que existen hasta el día de hoy, ¿verdad? Dentro de la operación Tormenta, que supuestamente ya está ocurriendo, muchas personas arrestadas relacionadas con adrenocromo, etc., en realidad estaban involucradas en satanismo, que son rituales satánicos y de umbral que llevan a la muerte de niños, adultos y adolescentes por el proceso del satanismo. Entonces este es un tipo de trabajo que algunos de nosotros tenemos que ir a buscar, ayudar a rescatar, porque tiene que ver con nuestro pasado, nuestras experiencias, nuestras decisiones del pasado. Burbujas de dependientes químicos. Entonces es otro dependiente llamado umbral del dependiente químico, ¿verdad? El valle de los químicos, que es precisamente donde muchas personas fallecen por sobredosis, que tenemos que ayudar a rescatar por conexiones familiares, conexiones del pasado, N factores que nos pueden llevar a tener que actuar en ese segmento. A veces ni siquiera es una decisión, es una opción. Mira, tienes esto que hacer. Ahí decides, pero no porque sea una decisión tuya. Es algo que está en tu camino para que tengas un aprendizaje y cierres algo que quedó abierto de tu pasado. Tenemos las burbujas de sufrimiento, que es donde las personas todavía sufren el tormento de la culpa, del miedo, de la ira, de las torturas. Es decir, son áreas donde las almas están en permanente sufrimiento, atadas a sus elecciones por la guerra, por la ira, por el rencor e incluso por la propia tortura, ¿vale? Accidentes y así sucesivamente. Son seres que permanecen en esa frecuencia y no quieren irse. Entonces muchas veces tenemos que ir allí, intentar liberar a estos seres de este holograma sucesivo y recurrente de sufrimiento. Hay seres atrapados durante miles de años en esta estructura. Entonces, ¿qué implica esta cuestión? Tu historial encarnacional. Puede que tengas que hacer rescates umbralinos porque te involucraste en estas secuencias de tu pasado. Puede que ya estés trabajando como misionero, actúas en otros niveles superiores y te predispones a ayudar en la línea de la izquierda, que es el umbral, para poder dar soporte. Así que el hecho de que necesites entrar en el umbral no denota ni significa que estás rescatando el pasado umbral. Puede ser una misión, puede ser incluso una cuestión altruista de nuestra parte o no. Así que esto es algo que vas a percibir, lo vas a descubrir en tus procesos personales cuando empieces a ver la resonancia de esto con tu día a día, con tu familia, contigo mismo, con lo que te rodea. Son épocas, son franjas, son frecuencias. No necesariamente esto va a ser permanente, son periodos y todo depende realmente de lo que tienes en tu historial encarnacional.
Bueno, recuerda que ya he comentado y tal en los directos, he dicho varias veces que tenemos la cuestión biológica, carnal, versus nuestra ancestralidad, ¿vale? Entonces tengo el bagaje biológico, encarnacional, fisiológico frente a nuestra ancestralidad de programación celular del cuerpo y la conciencia del alma. Entonces tengo el alma con su experiencia encarnatoria y el cuerpo biológico que encarné que tiene toda una memoria. Ya estoy diciendo esto en varias transmisiones en vivo para que la gente lo grabe de una forma bien nítida. Entonces, ¿qué pasa? El alma tiene una experiencia cognitiva, tiene información cognitiva. El cuerpo que uso tiene otra. En algunos momentos ambas son perfectas. En otros momentos ellas no encajan. Por eso algunos de ustedes tienen la percepción de esto. Vaya, yo no pertenezco a esta familia, no tiene nada que ver con mi familia. Porque, de hecho, caíste de paracaídas allí. No tienes nada que ver con esta familia con la que estás encarnado, pero cargas este genoma y tienes que limpiarlo y transmutarlo para asumir tu verdadera conciencia, tu alma. Entonces muchas veces esto es lo que nos pasa. Estás encarnado en un cuerpo con una carga genética, una carga dármica o kármica que no encaja con tu conciencia. Donde te quedas atrapado en el ciberespacio del ajustador de pensamiento que te inducirá a reencarnar permanentemente. ¿Qué rompe este proceso del ajustador, este implante neural? Los Merkabas que generan una malla de Faraday, una jaula de Faraday, donde neutralizan esta conexión y el alma puede romper automáticamente esta programación. Así que las técnicas de meditación no nacieron en la Tierra, nacieron fuera, en sociedades estelares. El taoísmo no nació en la tierra, nació afuera, con los grandes maestros como Gautama, Mika, los dragones alados del taoísmo, los 9 dragones del taoísmo, todos son forasteros. Ellos fueron quienes empezaron a entender cómo romper la programación del ajustador pleyadiano, el ajustador de pensamiento que los pleyadianos usan hasta hoy para mantener a sus clones y a sus conejillos de indias dentro de la red reencarnatoria. Así que la tecnología de Anandek fue robada por Caligasto. Y eso dio origen a un término que de vez en cuando se ha usado aquí, llamado tecnología del alma. La tecnología del alma no es más que estudiar la composición bariónica y la composición atómica molecular cuántica del alma y su pulso electromagnético, y desarrollar una tecnología que logre aprisionar parte o la totalidad del alma dentro de un chasis biológico, a través de un precursor tecnológico llamado ajustador de pensamiento. Estamos presos a un proceso de esos. El trabajo que Yaverin está haciendo estos últimos días, incluso para preparar para 7 oleadas, es justamente por eso, para empezar a romper este monopolio de estos ajustadores, especialmente lo que los Anunnaki impusieron aquí cuando comenzaron a manipular genéticamente al Homo sapiens. Esos Anunnaki son arturianos, pleyadianos, sirianos, nibiruanos, andromedanos, nodianos, grises, maldequianos, son más de 22, llegan a casi 35 civilizaciones que han insertado a través del ajustador sus programaciones, sus intereses y sus retroalimentaciones para poder verificar cómo la red neuronal del alma se comportaría. Con la llegada de los Choparts y de los draconianos negativos, entonces se armó un desmadre para todos, o sea, fue un desastre total para todos. Hasta esos mismos CTs que son intrans están presos aquí, incluso ellos. La tecnología del alma tenía como objetivo entender el proceso del alma en la fisiología de las razas. Los Caligasto alteraron esto para los draconianos para crear una prisión, un holograma llamado la matriz de control. Entonces la matriz de control nace con los ajustadores o ajustadores de pensamiento, que quede claro esto. ¿Entonces es algo malo? Depende. Para quien tiene dominio de la libertad, no, pero para quien está atrapado en la matriz de control, sí. Entonces, ¿cómo se revierte el proceso? Proceso personal de meditación, rompimiento de contrato, anclaje, los Merkabas para crear tu malla Faraday y neutralizar la acción de este implante en la red neuronal del cuerpo astral y de los cuerpos sutiles, principalmente en la red neuronal del cuerpo búdico.
Una vez que trabajas esa frecuencia con un cuerpo Buda y con un cuerpo atómico, cortas eso. Por eso Stahet dio la correlación de los 32 cuerpos y los mantras correlacionados a cada uno de ellos para empezar a hacer esta limpieza, esta ruptura del egregor, de la red neuronal del ajustador de pensamiento sobre nuestro proceso cognitivo. Desafortunadamente, ¿verdad? Caligasto también usó matrices genéticas de Mika, el código MCM, Micaélico Crístico Mahatma, para plasmar diversos programas en la ruta reencarnacional. Pero Salatea se involucró en el proceso. De hecho, Caligasto era esclavo de Salatea o del Salatea, ¿verdad? Y ahí comienza todo un problema muy complejo en la ruta reencarnacional de Orión y de los adyacentes. Ahí es donde Yaverín entra chocando de frente y comenzando en las escuelas de alta magia a limpiar y a romper toda esta programación de la matriz de control a través del proceso cognitivo, religioso y dogmático de todos estos sistemas. Así que Yaverín estuvo presente en la reencarnación de muchos de vosotros, mostrando el camino, rompiendo esos protocolos y liberando a muchos de vosotros. Pero algunos, por elección personal del poder de la magia negra, se negativaron. Ahí entra la cuestión. Muchos de vosotros, en la historia galáctica, se negativaron con el uso de la magia negra. Hagamos un paralelismo con Star Wars, los últimos que aparecen allí, la última generación allí, el descendiente de Darth Vader que se rebela contra el mal, el emperador. Es decir, ¿qué lleva a una persona de la luz a entrar en la oscuridad y viceversa? Poder, melancolía, sentimiento de impotencia o amor. Así que el tipo a veces sale bien en la grabación, pero está melancólico. Él no es exactamente eso lo que quiere. Quiere algo más, luego puede negativarse y pasar al lado oculto de la fuerza de la alta magia negra. Pero después de un tiempo te das cuenta de que está equivocado. Puede volver. Muchos de nosotros nos perdemos en eso. Y Yaverim ha sido el gran mentor, el gran amparador y quizás el maestro del rescate cognitivo para muchos de nosotros. Por eso tanta gente siente esta resonancia con Yaverim, tiene esta percepción, incluso no solo de leer su libro, sino de sentir la presencia de Yaverim en vuestras vidas. Entonces, ¿qué ha estado haciendo? Una limpieza dentro de la ruta encarnacional, no solo en la Tierra, sino en otros niveles. Esto es importante para que entendáis el papel de Yaverim en esta meditación para prepararos en esta separación de la cizaña del trigo, del aspecto del alma y el aspecto, sí, cognitivo. Así que hay mucho por limpiar, hay muchas cosas que aún están sucediendo en estos próximos días que os ayudarán a tener una percepción más clara y nítida. La cuestión del ajustador de pensamiento, ajustador, da igual, es así, no es algo negativo, pero tampoco es positivo. Depende de la frecuencia en la que cada uno se encuentre, ¿vale? ¿Todos nosotros lo tenemos? No. Quien ya es Kumara, quien ya ha venido de un nivel de maestría y tuvo que encarnarse en una misión, no tiene ningún ajustador conectado en esta matriz de control. Esto, en una transmisión en vivo anterior, di a entender, ¿verdad? Dije que el ajustador eran nuestros maestros ascendidos, que son esos tipos que te conectan en la red del crecimiento espiritual, lo cual no deja de ser verdad. Es un ajustador, está ajustando tu vida para que cumplas tu misión, ¿entiendes? Entonces, soy discípulo de Saint Germain, pues Saint Germain es tu ajustador. Es el que te está poniendo los designios para que sigas tu vida dentro de esa propuesta de crecimiento espiritual. ¿Entendido? Pero estás lidiando con un maestro, estás lidiando con un ser que te está coordinando. Soy de Umbanda, tengo allí la pluma blanca. Bueno, entonces la pluma blanca es tu ajustador. La pluma blanca es quien te está colocando en tu vida para que cumplas tu meta y tu misión. Cuando la persona está presa en la matriz de control, está presa en una matriz. La matriz es un ajustador, es un programa, es un implante neural. Entiende la diferencia entre el implante neural como un ajustador de pensamiento que te mantiene preso a la matriz de control y un maestro o un orisha que está ahí amparándote y mostrándote tu camino. Por eso en el pasado di a entender que el ajustador de pensamiento es un maestro, porque en ese momento era la verdad que podía revelar. No podía decir la verdad, la gente no la iba a aceptar. Iba a chocar de frente con mucha gente, muchas cosas. Damos parcialmente la información para que vayan procesándola y degustándola gradualmente hasta poder llegar a una información más precisa.
y aún tengo más cosas que abrir, pero todo gradualmente. La tecnología del alma gente es una investigación hecha por la Federación, hecha por varios grupos, para entender cómo es el proceso de un alma, que es básicamente antimateria o no materia, acoplado a un cuerpo fisiológico a través de varias capas que son los cuerpos sutiles, generando conciencia, generando vida. Estos extraterrestres que se dedican a la clonación, a la investigación biológica, genética de todo tipo, ellos están buscando el secreto de cómo una estructura de antimateria o no materia, que es el alma, se acopla, vive y da sostenibilidad a la red cognitiva de una vida, ya sea un animal, un ser vivo inteligente, no importa. Este es un intento de llegar a la fuente de todo, convirtiéndose en un co-creador. Desgraciadamente, aquellos seres que solo usan tecnología sin amor, sin compasión, acaban volviéndose negativos en esta jornada y practicando actos y creando, metabólicamente hablando, seres sin compasión, sin armonía con el propio universo. De ahí que existan tantas razas negativas. No porque sean malas, fueron construidas, co-creadas con esta configuración agresiva, esta configuración bélica, esta configuración inhumana, como diríamos. Entonces fíjense que son programas, son proyectos desarrollados por seres que no son armónicos. La armonía es la base para nuestras conquistas en muchos segmentos. La tecnología del alma ha sido utilizada y está siendo utilizada en nuestro calendario actual por varias facciones. De la luz, la no luz, la Alianza Galáctica, los renegados y las descendencias de Salaten y toda esa cosa. En nuestro proceso personal, en lo que Yaverin nos está ayudando mucho con esta propuesta de las 7 ondas y todo lo que se está preparando, estas meditaciones hasta ese momento sobre las que hemos comentado en los lives, es un intento de hacer esa separación de la cizaña del trigo de cada uno de nosotros, quitando el equipaje holográfico, ajustando el bagaje del alma y el bagaje fisiológico del cuerpo. Son 3 aspectos. El alma como tu experiencia completa a nivel de las encarnaciones que has tenido, la información fisiológica, la memoria solar del cuerpo que estás usando ahora y los hologramas. A medida que cada uno de vosotros va recorriendo el camino, ¿qué se va haciendo? La descompresión de la red neuronal del alma, liberando así la tecnología de tu alma y su esencia de esa matriz de control. El uso de los Merkabas es importante porque ¿qué genera? Genera nuestro contexto personal de malla de Faraday, en la cual aíslas al ajustador de pensamiento que te esté frenando y creas una reconexión y un redireccionamiento de tu red cognitiva del alma con tu yo soy, creando el camino ascensional. Esto es verticalización. Así que vamos, estoy aquí sentado, ¿verdad? Vestido de Spock, porque solo faltaron las orejas puntiagudas, ¿vale? Estoy en mi Merkaba. He creado una malla Faraday. Estoy bloqueando toda la información externa que no me pertenece. Me estoy conectando a mi yo soy. Estoy creando una reorientación de mi ser, de mi conciencia, mi llama trina, con mi yo superior, a través de mi anclaje, a través de las entidades que me protegen y me sostienen, ¿vale? La práctica de las meditaciones, las prácticas de los Merkabas, el anclaje, el punto base, el punto verde, grupo ascensional, tu mentor, los 144 Chohans, Elohim, serafines, querubines, campo Sa, campo Paratrón, amados orishas, toda esa cosa, todo eso es tu Merkaba. Todo esto es tuyo, tu estructura de ascensión, para neutralizar toda la tecnología que te mantiene atrapado en el ciclo prisional reencarnacional terrestre. Estás conquistando, construyendo, edificando tu camino de ascensión o de arrebatamiento cuando llegue la fecha necesaria. Entonces, esto es verticalización, porque estás creando un tubo en este sentido. ¿Verticalización es una palabra mía? No. Es una palabra libre que usé hace muchos años en algunas conferencias, en algunos libros míos, y otras personas la usaron después y yo la volví a usar con esta situación. Lo importante, no obstante, ¿qué es? Tu actitud, tu proceso personal de verticalización, tu proceso personal de crecimiento, liberándote de toda manipulación externa a través de tu esfuerzo. Y como digo siempre, como en el gimnasio, cuanto más entrenas, más mejoras tu forma física. Porque eso te va a nutrir, te va a abastecer, te va a sostener.
Entonces, el proceso de verticalización es básicamente aprender a amarte a ti mismo, aprender a quererte, aprender a ser uno contigo mismo, no con los demás. Por eso exige un cierto aislamiento de nuestra parte. Eso no quiere decir que no puedas tener amigos, no. Pero tienes que tener tu momento personal para recogerte, para crecer, para verticalizarte. Es eso lo que quiero que entiendan sin pelear con nadie. Esto es tuyo, no es mío, es tuyo. Esto te fue quitado por el catolicismo, te fue quitado por otras corrientes religiosas. Quiero que entiendas que esto siempre ha sido tuyo. Tu reconexión con tu fuente, con tu esencia depende de ti, de tu postura y no de los demás.